Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este vídeo donde veremos cómo podemos habilitar o deshabilitar simultáneamente el cambio en el tamaño de cualquier ventana acoplada o adyacente en Windows 11. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que veamos a lo que me refiero. Yo, por ejemplo, tengo dos veces el explorador abierto, tengo este explorador y tengo esta otra ventana de explorador. Si yo muevo mi ventana o la arrastro hacia la esquina, esto se va justo a coger una forma, ¿no? Entonces esta ventana se va a adecuar, ¿no?, a la resolución de pantalla. Pero si te fijas, por ejemplo, yo ahora mismo tengo el explorador totalmente abierto y lo que vamos a hacer es mover esta ventana y verás como si yo cambio este tamaño de ventana, la otra se va acoplando y también se va modificando ese tamaño. Por lo tanto, esto lo hace de manera automática, pero Windows nos ofrece una opción para desactivar esta opción para que no se acoplen y para que no se cambie automáticamente este tamaño. Por lo tanto, si yo quisiera tener esta ventana un poco más grande y la otra más pequeña, pues o la otra justo detrás con el mismo tamaño, no habría ningún problema. Para eso vamos a entrar a inicio, nos vamos a ir directamente a configuración y una vez que estamos en configuración vamos a ir a donde pone, bueno, el apartado de sistema y multitarea. Verás que aquí en multitarea tienes una opción llamada acoplar ventanas, que la tienes ahora mismo activada por defecto, pero si nosotros hacemos un clic sobre este desplegable verás que tienes aquí un apartado en el cual hay un check activo automáticamente que pone cambiar el tamaño de la ventana acoplada adyacentes al cambiar el tamaño de una ventana acoplada. Si nosotros desmarcamos esta opción, verás que cuando volvemos a seleccionar nuestra imagen, ya ahora sí podremos aumentar el tamaño de una ventana, pero la otra se quedaría justo detrás, pero con el mismo tamaño. No tiene por qué modificarse ese tamaño, ya que nosotros no es eso lo que queremos, solamente queremos ver esta un poco más amplia y la otra dejarla tal cual. Entonces, de esta manera es como podemos coger y modificar o cambiar el tamaño de las ventanas acopladas adyacentes al cambiar el tamaño de una ventana en Windows. Espero que este vídeo te haya quedado un poco claro, te haya ayudado. Si es así, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.